Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Marta y hoy toca hacer un repaso de lo leído durante el mes de enero. Hemos empezado el año bastante bien, sí que es verdad que ahora en este primer mes de enero yo creo que he cumplido uno de los propósitos que me marqué. Uno de los propósitos que me marqué para este nuevo año era leer menos, porque creo que los últimos meses del 2021, no sé, se me descontroló la cosa y en un mes leía 7 u 8 libros, cosa que nunca había hecho, normalmente era de leer 4 o 5 más o menos. Y bueno, pues este mes de enero he leído 5 libros y estoy bastante contenta de haber cumplido este propósito. Ha sido un mes bastante bueno, he tenido buenas lecturas, pero también he tenido alguna decepción, así que bueno, ha habido un poquito de todo. Voy a hacerlo como siempre, por orden cronológico de lectura, y el primer libro que terminé fue Una bondad complicada de Miriam Toews. Os dejaré la portada en castellano porque creo que está editado en castellano. Y bueno, este es un libro que me compré en la Semana del Libro en Català, que se hace en septiembre. Y me lo compré porque la editora de la editorial Las Horas me lo recomendó. Yo fui a buscar Cuarteto de Otoño, que también lo edita en catalán esta editorial. Y bueno, pues no sé si es que había una oferta o me regalaban algo. Sí, creo que me regalaban algo si compraba 2 libros. Y entonces pues le pedí a la editora que me recomendara un libro y me recomendó este. La verdad es que me ha gustado, diría que le puse 4 estrellas si no me equivoco. Y bueno, pues ¿qué encontramos aquí? La escritora Miriam Toews es una escritora canadiense que vivía en un pueblo menonita en Canadá, y bueno, diría que todas sus obras están un poco ambientadas en este contexto, en el Canadá y dentro de comunidades menonitas, que son comunidades religiosas. Y bueno, pues la protagonista de esta historia es la narradora y en primera persona, que es la Nomi, que vive en una comunidad menonita de Canadá, en un pueblo que se llama East Village, aunque a ella le gustaría vivir en el East Village de Nueva York, pero no. Y bueno, pues este lugar donde vive la Nomi es un sitio muy estricto con las normas religiosas. Y bueno, pues ella tiene una situación un tanto especial porque su madre se marchó y su hermana poco después también. Entonces ella pues vive con su padre, que su padre es bastante fanático religioso, pero es una persona bastante querida dentro del pueblo y demás. Y bueno, pues Nomi intenta pues eso, convivir un poco con toda esta situación, con intentar entender y aceptar por qué se fueron su madre y su hermana, y bueno, pues buscar sus propias razones también para aprender a vivir con ello o buscar su propio camino. Bueno, es un libro que está muy bien narrado, tiene una manera de presentarnos los diálogos de una manera bastante peculiar. Me refiero a que no diferencia los diálogos del resto de la narración, hace constantes saltos del presente al pasado, un poco explicando la situación, pues, de historias de cuando su madre y su hermana vivían con ellos, o del presente cuando ya no están. No sé, digamos que toda la vida de la protagonista, de Nomi, gira en torno un poco a estos dos hechos, ¿no? De su madre y su hermana marchándose. Y bueno, pues eso, y la autora nos lo explica un poco intentando ponerse en el papel de la protagonista, ya que lo narra en primera persona, desde la perspectiva de Nomi. Intenta pues eso, ponerse desde su perspectiva, y bueno, Nomi es bastante rebelde y irreverente a la hora de hablar, y yo creo que eso se nota en la manera de expresarse en los diálogos y en la manera de explicarnos las cosas, pues lo explica de esta manera, ¿no? Con un tono muy rebelde. Yo creo que la narración así, de esta manera, en primera persona y mostrándonos un poco el carácter de Nomi, hace que conectemos mucho con la historia. Hay algunas cosas que no he acabado de conectar con la historia, y es que sí que es verdad que viven en una comunidad religiosa que tiene muchas normas, pero me da la sensación de que al vivir en una comunidad así, como que todo el mundo te tiene que controlar, ¿no? Y todo tu alrededor y la gente, los vecinos, tienen un poco que saber lo que haces, porque, no sé, me da esa sensación, o eso es lo que yo he visto en películas, no sé, que todo el mundo está como muy pendiente, y en cambio lo que veo es que Nomi tiene una vida como cualquier adolescente norteamericana, hace las cosas que quiere un poco sin que nadie la controle especialmente. Entonces, bueno, sí que es verdad que existe el contexto de los menonitas, ¿no? en la novela, y un poco toda la historia gira en torno a esto, pero es
Y a pesar de esto, la vida de Nomi no se ve alterada por esto, porque ella al final hace un poco lo que quiere en este pueblo. Entonces es un poco lo que no me acaba de cuadrar, porque si son tan estrictos con ciertas cosas, Nomi al final acaba haciendo lo mismo que haría cualquier adolescente norteamericano, no sé. Eso es algo que no me ha acabado de cuadrar, no sé, igual es porque yo tampoco conozco mucho todo ese contexto y no lo he acabado de pillar. Pero bueno, a pesar de eso, yo es un libro que disfruté bastante. Sí que es verdad que llevo varios libros de adolescentes seguidos e incluso series de televisión, que estoy viendo series de adolescentes y estoy un poco saturada de tanto adolescente, pero es un libro que disfruté en su momento y me gustó bastante. El siguiente libro que leí y terminé fue Humo, de Iván Turgenev. Yo lo leí en catalán, editado por Adesiara. En castellano lo estuve buscando y está editado por Alba Editorial. Y bueno, el mío pues es en catalán, traducido por Laia Santanac, con una edición preciosa. ¿Qué encontramos en Humo? Pues seguimos a Litvinov, que es un joven apuesto, bien de buena familia, que está en, ¿cómo se llama la ciudad? Baden-Baden, una ciudad alemana en la que se reúnen pues la alta sociedad rusa de la época del siglo XIX, y está allí pues esperando encontrarse con su prometida, Tatiana, sí. Y bueno, pues allí esperando se reencuentra con Irina, que fue pues un antiguo amor, que lo abandonó por casarse con un militar que le iba a proporcionar una posición social más alta, que le podía proporcionar Litvinov. Y bueno, pues encontrarse con Irina generará una serie de alteraciones en la vida de Litvinov. Y bueno, viviremos pues una especie de triángulo amoroso, aunque bastante bien llevado. No sé. Es una historia que he disfrutado bastante. Turgenev tiene una manera de narrar que a mí me gusta mucho y también tiene la capacidad, ¿no?, de meterse un poco con la burguesía, alta sociedad rusa de una manera muy irónica, y bueno, es algo que se refleja muy bien en esta obra y también en la otra obra que he leído del autor. Y no sé, de momento, de todas las obras, de las dos obras que he leído de Turgenev, esta es la que más me ha gustado. Me parece una historia bastante completa, la otra es una historia más corta. Los personajes están pues muy bien definidos, no sé. Yo cuando lo leía había cosas que me recordaban un poquito a La edad de la inocencia, de Edith Wharton, que es un libro que leí ya hará pues un año y pico, que me gustó mucho. Y no sé, la historia esta del triángulo amoroso, eso, la manera de hablar de la alta sociedad, de la sociedad que sea, y neoyorquina o en este caso rusa, se asemeja un poco a cómo lo hacía Edith Wharton. Bueno, al revés, Edith Wharton se asemeja un poco a cómo lo hacía Turgenev. Y bueno, no sé, me ha gustado, la verdad que es una historia que me ha entretenido. Sí que es verdad que empieza de una manera bastante pausada y lenta, presentando a los personajes y un poco la situación, pero luego la cosa como que se va animando y es un libro bastante entretenido, no sé, un clásico de estos que tienen un poquito de salseo, pero que además también tienen cierta crítica social que muy bien, a mí me gustó mucho. Además, bueno, lo leí en compañía de Elena G. Y la verdad es que eso, que nos dio bastante jugo y le sacamos bastante jugo y tuvimos bastantes cosas de las que hablar del libro. Y nada, pues eso. El siguiente libro que leí y terminé fue La reina de los condenados, de Anne Rice, la tercera parte de las crónicas vampíricas. Bueno, si con Lestat del vampiro estaba encantadísima, este ha sido una gran decepción. En este caso seguimos, bueno, al principio seguimos un poco a Lestat, que se ha convertido en una estrella del rock de los 80, y con su música ha despertado a la reina de los condenados, a Akasha, que es algo que ya medio se intuye en Lestat el vampiro. Y bueno, pues eso, Akasha ha tenido muchos años desde que la crearon, para pensar en un plan de eliminar a la población masculina y crear como una especie de sociedad en la que solo hay mujeres y algunos hombres, para una función en concreto. Y bueno, pues eso, esa es su idea de sociedad, ¿no? Y entonces Akasha utilizará pues al Lestat para esto, para este fin, este plan que ella tiene. La cosa es que Anne Rice en este libro
en vez de utilizar la primera persona y narrarlo todo a través de la perspectiva del Lestat, lo que hace es añadir un montón de personajes y narrarlo todo a través de cada uno de los personajes. O sea, lo convierte en una novela coral que, bueno, no le acaba de salir del todo bien, o al menos eso es a mí lo que me ha parecido. Bueno, no sé, es una historia que quizá podría haber tenido muchísima más acción y, no sé, a mí se me ha quedado bastante corta, la verdad. No sé, ha sido un poco decepcionante porque, no sé, veníamos todas las de la lectura conjunta del Lestat, que nos encanta como personaje y que yo creo que la narración en primera persona pues al final hace que conectemos mucho más con el protagonista, y en cambio aquí con tantos personajes y tantas historias paralelas y que al final parece que como que no acaba de arrancar nunca la acción, y luego cuando arrancas en plan ya está, o sea, ya se ha acabado. No sé, nos ha decepcionado bastante, la verdad, esta tercera parte. Todavía estamos acabando de meditar si vamos a seguir con la saga de las crónicas vampíricas, no sé. La cosa está difícil. El cuarto libro también está protagonizado por Lestat, así que bueno, eso es un plus para nosotras, pero bueno, en fin. Me quedo con los dos primeros, la verdad, y si me tengo que quedar con uno, me quedo con el segundo, el Lestat el vampiro, me pareció maravilloso. En cambio, pues este no nos ha gustado y bueno, pues eso. El siguiente libro que leí y terminé fue Los cuentos de Katherine Mansfield. Escogí este libro porque en estos cuentos está incluido La fiesta en el jardín, que bueno, es el relato que había elegido para cumplir la premisa, un libro de vanguardia del reto de Edwardian Spirit que organiza este año Adrián de Victorian Spirit, y elegí pues eso, La fiesta en el jardín, que estaba incluido en este libro que ya tenía en casa, y pues me ha sorprendido muy gratamente. Los cuentos de Katherine Mansfield me han gustado mucho. No voy a hablaros tampoco mucho en concreto de los cuentos, sino un poco de la vida de la autora, que me parece súper interesante para picar un poco la curiosidad y que os llame un poquito la atención a conocer a esta autora, que es, bueno, conocida pero no tan conocida. Y bueno, pues Katherine Mansfield nació en Nueva Zelanda en el seno de una familia acomodada. Lo que pasa es que la mayor parte de su infancia, adolescencia y, bueno, juventud la pasó en Londres, se hizo amiga de Virginia Woolf y también participó en el ciclo de Bloomsbury. También Mansfield tiene una clara influencia de Chekhov, el autor ruso, porque bueno, tenía una manera de contar las historias que se asemejaba un poco a lo que nos cuenta Chekhov, a esta cotidianidad. Tiene como una habilidad para retratar la vida cotidiana y sencilla de la gente. Y los relatos que aquí encontramos, y creo que toda su obra, giran en torno a algunos acontecimientos que alteran esta paz y tranquilidad de la sociedad. Y tiene también un gran talento, Katherine Mansfield, que es contarnos historias que pueden parecer obras menores, pero nos las cuenta de una manera que para nada son obras menores, sino que en los relatos tan cortos hay mucha reflexión y muchas cosas que son interesantes y que creo que merece la pena conocer. Katherine Mansfield murió muy joven por tuberculosis, pero tuvo una vida muy plena. Tuvo varias relaciones homosexuales, se casó varias veces y bueno, pues su vida sentimental desde luego se alejaba bastante de lo que era aceptado en sociedad en aquella época. En concreto, el relato La fiesta en el jardín, que es, digamos, mi objetivo cuando escogí este libro, es un relato que se narra en un solo día cuando se va a dar una fiesta. Un argumento que podría recordar un poco a La señora Dalloway, lo que pasa que es bastante diferente a La señora Dalloway este relato. No sé, bueno, normalmente lo que me suele pasar con los relatos es que los olvido bastante rápido, entonces cuando hay un relato que me gusta me apunto alguna cosa al final, y aquí pues apunté eso que me recordaba un poquito a La señora Dalloway pero diferente. Y hay una única narradora en esta historia, que es la protagonista, y un poco intenta reflejar
la incomodidad que siente con la ostentación de su familia respecto a la fiesta, porque viven en una casa muy lujosa, pero sí que es verdad que alrededor hay casas de gente pues más normal. Y bueno, hay una cosa que sucede en una de estas casas y un poco la protagonista y narradora se siente un poco culpable con la ostentación de tanta fiesta cuando hay personas cercanas que viven cerca que no lo están pasando bien. Y bueno, pues se siente un poco culpable, ¿no? Y eso, bueno, eso, yo creo que todos los relatos que están incluidos en este recopilatorio muestran un poco la manera de ser de Katherine Mansfield y esta manera tan especial que tenía de narrar las historias y de eso, de mostrarnos la cotidianidad de la vida y eso, algunos hechos que pueden alterar esta paz y tranquilidad. Bueno, no sé, es un conjunto de relatos que a mí me ha gustado mucho, me entretuvo bastante, es bastante rápido de leer las historias, eso, son bastante cortitas, la letra es grande, no sé, esta edición además está muy bien, no sé, muy recomendado la verdad. Y bueno, pues el último libro que terminé durante el mes de enero fue Los besos en el pan, de Almudena Grandes. Esta novela nos la recomendó Carola, de Carola y Punto, a Adrián y a mí, y además hicimos una lectura conjunta los tres. Y bueno, pues ha sido mi primera toma de contacto con la autora y no puedo estar más contenta, la verdad, me ha gustado mucho, estoy muy contenta de haber empezado por este libro, yo creo que es una muy buena opción para empezar con la autora. Creo, Carola, que has acertado de lleno con la recomendación. Y bueno, Los besos en el pan es una obra que se publicó en 2015 en medio de la publicación de las novelas de Almudena Grandes que van sobre la guerra civil, los episodios de una guerra interminable. Pues eso, lo publicó entre medias de la publicación de todas estas obras. Y bueno, se centra pues, más en la actualidad y en la crisis de los 2010, más o menos, 2008-2010, pues se centra más o menos en este periodo. Son una serie de relatos, pero que están entrelazados entre sí. Digamos que es la historia de un barrio, de las personas que viven en este barrio o han vivido en este barrio. Es un barrio de Madrid, un barrio normal, obrero, que podría ser cualquier barrio de cualquier ciudad española durante estos años. Y son una serie de personajes que viven en este barrio, que tienen nombre y apellidos, pero que podrían ser personas, cualquier persona de un barrio de clase media de cualquier sitio de España. Es decir, que Almudena Grandes coge pues ese barrio y esos nombres y esas personas para explicarnos una historia que podría ser cualquiera de nosotros. Y eso me parece una genialidad, la verdad, a mí me ha alucinado. No sé, Almudena Grandes lo que hace es utilizar pues eso, estas personas para contarnos situaciones concretas que se vivían en ese momento y lo hace de una manera magistral y consigue que todas las historias se entrelacen entre sí, que los personajes se entrelacen también entre sí y bueno, pues eso lo hace muy bien. A mí me ha gustado mucho. Yo sé que hay gente que conecta con la manera de escribir de Almudena Grandes y hay gente que no conecta. Yo en mi caso he conectado, yo creo que su Carola ha conseguido que me enganche a esta autora, así que seguro seguiré leyéndola. No sé, no tengo nada malo que decir de esta historia, quizá la única cosa que me chirría un poquito al haberlo leído ha sido que todos los personajes de esta historia son buenos o si hacen alguna cosa mala siempre hay como una especie de redención o arrepentimiento y siempre acaban haciendo lo correcto y es algo que me parece quizá un poco irreal. También hay gente mala en el mundo y eso no es algo que se refleje en esta novela y en ese sentido sí que me parece un poquito que no refleja la realidad 100%, pero bueno, a pesar de eso, la verdad que la he disfrutado muchísimo, se lee muy bien y nada, yo os lo recomiendo mucho y vamos, desde luego Carola es que de verdad ha acertado de lleno con esta historia para empezar con Almudena Grandes, así que si no sabéis por dónde empezar con la autora, yo os recomiendo mucho que empecéis por este libro porque de verdad seguro que os enganchará. Si conectáis con la manera de escribir de la autora, seguro que os engancha y os apetece seguir descubriéndola y eso. Y nada más.
Este es el resumen de lecturas del mes de enero. Espero que os haya interesado. Contadme abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros. Y nada, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y que vaya muy bien. Adiós.